Hola amigos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a este canal en donde estudiamos temas de la Biblia, de la ciencia y de la salud. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio profético de las profecías del libro de Daniel. El tema que corresponde para el día de hoy es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. En el lugar donde te encuentras, quiero invitarte a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción al abrir tu palabra, permítenos comprenderla y ponerla en práctica. Te pedimos una bendición muy especial por cada una de las personas que en estos momentos nos están escuchando. Si hay alguno enfermo, pasa tu mano bendita, poderosa y sanadora y restáurale para gloria y honra de tu nombre. Imploramos estas cosas sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. La profecía de las 2300 tardes y mañanas es de gran importancia para cada uno de nosotros. En esta profecía encontramos el cumplimiento de los decretos de la restauración de Jerusalén. También encontramos que se predice la unción y el bautismo de Cristo, la muerte de Cristo. También se profetiza el fin del actuar y el proceder del cuerno pequeño. También podemos observar el juicio investigador y los eventos del tiempo del fin. Vamos a abrir nuestras Biblias para comprender grandes secretos de esta fascinante y extraordinaria profecía. En el libro de Daniel, el capítulo 8, versículos 13 y 14 dicen de la siguiente manera: Entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Daniel observa un diálogo entre dos santos. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Lo primero que tenemos que analizar es que según la Biblia, en el libro de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, Él decía, y fue la tarde y la mañana un día. Así que como aquí están hablando de la profecía de las 2300 tardes y mañana, inmediatamente comprendemos que se trata de 2300 días. Pero como ya estudiamos en temas anteriores, el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 4, el versículo 6 dice: día por año te lo he dado. Entonces aquí inmediatamente comprendemos que como día por año te lo he dado, esos 2300 días realmente equivalen a 2300 años. Hay que tener en cuenta también que en el capítulo 8 del libro de Daniel y en todo el libro de Daniel se narran profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. En el capítulo 8 ya estudiamos en el tema pasado que está la visión del carnero y del macho cabrío, y el mismo capítulo 8 también nos da la descripción de lo que esas cosas significan. Pero en cuanto a la profecía de las 2300 tardes y mañana, que es una profecía de juicio, se dice lo siguiente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 18 y 19 dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Claramente, cuando venga el día de la ira del Dios Todopoderoso al fin del tiempo, es que se va a cumplir todas estas cosas. Y Dios le dice a Daniel que él le va a dar el entendimiento para que comprenda cabalmente todo este asunto. Otro texto interesante lo encontramos aquí mismo en el capítulo 8, pero vamos a leer esta vez el versículo 26. Dice: la visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Esta visión que se le presenta al profeta Daniel es una visión para el tiempo del fin y es una visión verdadera. Todo lo que está incluido en esta visión es de vital importancia para cada uno de nosotros, porque hoy
Ya estamos viviendo en el tiempo del fin. Y el versículo 27 dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Él no entendía absolutamente nada de esa visión. Pero en el capítulo 9 del libro de Daniel, Daniel eleva una oración sincera, una oración a Dios tan profunda que Dios envía a sus mensajeros celestiales para que Él comprenda la visión y le envía a un ángel de excelsa gloria y de extraordinaria belleza. Aquí podemos nosotros ver en el capítulo 9 que en el versículo 3 Daniel dice, volví mi rostro a Dios el Señor buscándolo en oración y ruego, en ayuno, en ropas ásperas y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y él empieza ahí a narrar una oración tan hermosa, no a narrar, sino a derramar su alma ante el Señor. Y él ora al Señor, pide perdón por los pecados de él, pide perdón por los pecados del pueblo, reconoce en esa oración que el pueblo se ha apartado, que se ha alejado, reconoce que el pueblo no ha sido fiel, sino que ha sido un pueblo rebelde que se aparta del Señor. Y ese pueblo se va tras los dioses ajenos. Y la oración narra todo textualmente y él dice en su oración que el pueblo no anda en los caminos del Señor. Él en esa oración dice algo interesante, como lo que está en el versículo 10 y 11, y dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra ti pecamos. Daniel continúa confesando los pecados ante Dios del pueblo, de él, de toda la nación. Y entonces, cuando él hace esa confesión, el versículo 18 de Daniel 9 dice, inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Y él insiste usando palabras que debemos usar nosotros cuando nos dirigimos a nuestro Creador en oración. El versículo 19 dice, oye Señor, Señor perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y el versículo 20 es extraordinario. La palabra de Dios dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Son unas palabras muy hermosas. ¿Cuándo nosotros tendremos ese grado de comunión con Dios para orar como lo hizo Daniel? Cuando tengamos algún enigma, un problema, una situación, una enfermedad y derramar nuestra alma al Señor para pedirle que nos dé sabiduría o que nos dé la solución a esa problemática. Dios envió a un ángel poderoso, a Gabriel, y este ángel vino
y le dijo: Daniel, tú eres muy amado, entiende la visión, yo he venido para darte sabiduría. El libro de Santiago dice que nuestro Dios está dispuesto a dar sabiduría a todo aquel que con corazón sincero y humilde se la pida. Así que ahora vamos a analizar un aspecto importante de esta profecía, porque claramente se está diciendo que la profecía es para el tiempo del fin y que la profecía incluye eventos importantes como el bautismo de Jesús, su muerte, los decretos de la reconstrucción de Jerusalén, lo que me indica que es una profecía que se extiende en el tiempo y que más adelante vamos a estudiar detalladamente. Ahora vamos a analizar de qué santuario es que está haciendo referencia esta profecía, que tiene una extrapolación para el tiempo del fin. El santuario tiene una aplicación inicial y se refiere al tabernáculo que Moisés construyó en el desierto, y que este santuario era donde Dios tenía un encuentro personal con su pueblo. Y en este santuario, en ese tabernáculo, se hacían ofrendas y sacrificios. Habían sacerdotes y sumos sacerdotes. En el santuario terrenal estaba el atrio, estaba el altar del sacrificio, estaba el lavacro, entrando estaba un lugar santo en donde tenía de un lado una mesa con 12 panes y del otro lado tenía un candelabro de 7 brazos. Luego venía el altar del incienso, después venía el velo y después venía el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca, el propiciatorio, y dentro del arca estaban las tablas de la ley de Dios, estaba la vara de Aarón reverdecida y también se encontraban allí unos querubines esculpidos en las paredes. Dentro también se encontraba el maná escondido como testimonio para todas las generaciones. Así que al entender que a Daniel se le dijo que esta profecía era para el tiempo del fin, también debemos tener en cuenta que ese santuario está haciendo referencia al verdadero tabernáculo celestial. Para ello, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 14. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. Aquí nos damos cuenta que Cristo, nuestro sumo sacerdote, traspasa los cielos. También vamos a leer en el libro de Hebreos, el capítulo 8, el versículo 1, y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí podemos comprender que se está refiriendo al santuario celestial, donde Cristo ministra desde que ascendió. Cuando Moisés construyó el santuario en la tierra, el tabernáculo, a él se le mostró el original para que él hiciera una copia exacta de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Confirmemos esto leyendo el libro de Hebreos, el capítulo 9, versículos 23 y 24. Textualmente dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Con este texto queda confirmado que así como el santuario terrenal necesitaba ser purificado, también el santuario celestial debía ser purificado. ¿Cómo se hacía esto en el antiguo Israel? Una vez al año se conmemoraba el día de la expiación, que era el día del Yom Kippur. Todo el pueblo tenía que hacer un examen hondo y profundo del corazón, confesar sus pecados. Lo mismo tenía que hacer el sacerdote. El día de la expiación y días previos
tener una relación de intimidad con Dios porque iba a llegar al lugar santísimo. ¿Qué era lo que pasaba y qué era lo que se hacía? En los sacrificios que se hacían diariamente, en la mañana y en la tarde, la sangre de la víctima, que podía ser un cordero, un palomo, era vertida en el velo y el velo quedaba manchado de sangre. Pero una vez al año, en el día del Yom Kippur, cuando se hacía ese examen hondo y profundo del corazón y el pueblo iba en busca de Dios, la gloria y la presencia de Dios bajaban y toda esa sangre que estaba allí durante un año era quitada. El velo estaba enrojecido, pero la presencia de Dios purificaba ese velo. Y esto da cumplimiento a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La justicia de Dios, su presencia, limpiaba eso. Y todos los pecados eran perdonados. Ahora bien, ¿por qué necesita ser limpiado o purificado el santuario celestial? Porque cuando nosotros pecamos, los pecados son remitidos. Recordemos cuando Natán confrontó al rey David y le dijo su pecado con Betsabé, David dijo, ahora debo morir. Entonces el profeta le dijo, no, tu pecado ha sido remitido, ha sido enviado allá al verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no que levantó el hombre. Entonces todos esos pecados quedan allí hasta que se dé el cumplimiento de la visión de las 2300 tardes y mañanas, cuando empiece la obra de la purificación del santuario celestial, que consiste en el acto de borrar los pecados de los que son del pueblo de Dios. Otro texto bíblico que nos confirma la obra ministerial de Cristo en el santuario celestial lo encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 7, versículos 25 y 26. Dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Ese servicio de esa obra de Cristo empieza cuando terminen la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora que detectamos con la Biblia que existe un santuario en el cielo y que Cristo tiene una obra importante que hacer, si usted quiere confirmar esto, puede leerse todo el libro de Hebreo. Ahí lo explican paso a paso, detalladamente. Ahora entonces vamos a mirar la profecía específicamente que se le explicó a Daniel después que él hizo su oración. Habíamos quedado en el versículo 23 del libro de Daniel en el capítulo 9. Vamos a repetirlo. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Él ahora le va a explicar la visión que él no entendió, con la cual quedó muy turbado. Entonces hizo una oración, confesó los pecados de él, del pueblo, y Dios le envió una respuesta inmediata. El versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces él ahora le explica que 70 semanas están determinadas. Es decir, él le va a explicar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero ahora incluye un nuevo número, incluye una nueva profecía que se llama la profecía de las 70 semanas. Y como una semana tiene 7 días, estas 70 semanas entonces nos van a dar un número más amplio, que son 70 semanas por 7 días, 7 por 7, 49. Esto nos va a dar 490 días. Y como día por año te lo he dado, entonces esto está representando 490 años.
Estos 490 años están descontados del gran periodo de tiempo de los 2300 días. Y él le explica y le dice que esos están descontados, que es lo que significa en la traducción la palabra determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí podemos observar que hace una división, 7 y 62. Si sumamos 7 con 62, nos va a dar 69 semanas. El versículo 26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin llega como una inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí narran perfectamente la profecía de las 70 semanas, que son 490 años. Aquí podemos observar que se habla de la unción del Mesías y que también se habla de la muerte del Mesías. Aquí se habla de que hay 7 semanas, 62 semanas, y la suma de esas dos dan 69 semanas y luego viene otra semana más y nos advierte que a la mitad de la semana se quitará la vida al Mesías y que después, al finalizar la semana, se confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es el punto clave entonces para nosotros poder comprender la profecía de las 2300 tardes y mañanas? El punto clave lo encontramos en el versículo 25 cuando dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En la Biblia, en el libro de Esdras, se nos muestra que existen 3 órdenes para restaurar Jerusalén, pero hay una orden específica, una orden especial, que es la que se decreta y da inicio a este proceso. El decreto del 7º año de Artajerjes fue el primero que dio al Estado judío completa autonomía bajo el dominio persa. Por esta razón, se toma el año 457 a.C. para dar inicio tanto a los 2300 días como a las 70 semanas. Aquí podemos ya entonces detectar que hay un punto de partida y ese punto de partida es el año 457 a.C. con la orden de restaurar a Jerusalén. Pero esa orden tenía que ser por decreto. Y esa orden la podemos encontrar en el libro de Esdras, en el capítulo 7, desde el versículo 1 al 26. Allí se explica detalladamente. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de este periodo hallada en Daniel 9 del 25 al 27. 69 semanas, es decir, 483 primeros años de los 2300 años, debían alcanzar hasta el Mesías, el ungido, y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el año 27 de nuestra era, cumplían exactamente esta predicción. Claramente nosotros podemos comprender que todos estos periodos de tiempo se cumplieron perfectamente y que los acontecimientos se dieron al pie de la letra como Dios lo había explicado al profeta Daniel, para que el profeta Daniel nos explicase eso a nosotros hoy. Y nosotros lo comprendemos cuando leemos la escritura en el libro de Daniel. Pedimos la sabiduría a Dios y Él manda a su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender estas visiones ahora a nosotros de una manera más fácil. La profecía de las 70 semanas o 490 años les toca específicamente al pueblo judío, quienes rechazaron categóricamente a Cristo y dieron voto para que el Mesías fuera muerto. Por eso la profecía dice que después confirmará el pacto con muchos, indicando esto, que cuando se acaban los 490 años que terminan en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, la nación judía sella
su rechazamiento de las cosas de Cristo y se cumple lo que Cristo les dijo el último día que Él fue al templo cuando estuvo aquí en esta tierra. Vuestra casa os es dejada desierta. Entonces ahora viene la predicación a los gentiles. Los apóstoles son llamados a predicar también a los gentiles, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Ahora los invito a observar el siguiente diagrama y podemos mirar en este diagrama que la profecía inicia con el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C. y del 457 al 408 pasan 7 semanas, es decir, 49 años. Luego viene del 408 al año 27, en donde se bautiza al Mesías, es decir, en donde se une al Mesías, hay 62 semanas más. ¿Qué indica esto? 434 años. Cuando sumamos los 49 con los 474 años, nos da 483 años, equivalentes a 69 semanas. Es decir, el equivalente a sumar 7 más 62. Luego dice que vendría otra semana y que a la mitad de la semana se quitará la vida al Mesías. Entonces, esta semana representa, como lo pueden observar aquí, un periodo de 7 años. Y entonces, después del bautismo de Jesús, viene su muerte. El bautismo de Jesús fue en el año 27 y su muerte fue en el año 31. Aquí, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, esa es la mitad de la semana. Y después viene media semana más que da hasta el año 34. Este es el fin del plazo para los judíos como pueblo. Enmarcamos todo esto y sumamos las 69 más una semana y nos da las 70 semanas que corresponde al periodo de los 490 años. De esta manera extraordinaria nosotros podemos ver cómo encajan todos esos acontecimientos numéricos, porque Dios es un Dios perfecto y Él quiere que nosotros comprendamos esto. Así que ahora, estos 490 años que arrancan en el 457 antes de Cristo y que van hasta el año 34 es el tiempo que corresponde solamente a la nación judía. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años de los 2300 días, quedan aún 1810 años. Es decir, si le restamos a 2300 490, nos va a dar 1810 años que hacen falta para el cumplimiento de la profecía grande de tiempo, que es la de los 2300 tardes y mañanas. 2300 días que equivalen a 2300 años. Miremos entonces ahora en el diagrama y como hacen falta 1810 años, estos 1810 años se los sumamos a donde había quedado la profecía, que es el año 34, y al sumar nos da 1844 después de Cristo. En el 1844 es cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial y empieza en ese tiempo el día de la expiación escatológico, es decir, empieza la purificación del santuario en el cielo, que consiste en una obra de juicio. Esto lo podemos confirmar leyendo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6 y 7, que dicen: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje profético del primer ángel que nos motiva a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Con la predicación, con la restauración de la verdad, con el pisoteamiento que había dado el cuerno pequeño. A partir de esa fecha se empezó a conocer en el mundo de que existe un santuario en el cielo y de que Cristo es el sumo sacerdote que ministra en favor de cada uno de nosotros. Él ascendió al cielo y llegó al santuario, y durante todo ese tiempo estuvo haciendo la obra que hacía el sacerdote aquí en la tierra, la hace ahora en el cielo. Pero en el año 1844, él abre una puerta para entrar al lugar santísimo y cierra la puerta del lugar santo.
En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Por qué estoy leyendo este texto? Porque Cristo en esa época del año de 1844, que encaja perfectamente con el mensaje a esta iglesia que estamos leyendo, que es la iglesia de Filadelfia, Cristo cierra la puerta del lugar santo y abre la puerta del lugar santísimo, lo que indica que hoy estamos viviendo en el día del Yom Kippur escatológico. Y por eso es que nosotros debemos hacer un examen hondo, profundo del corazón, clamar y gemir por las abominaciones que se cometen y orar de la manera en que oró Daniel para que Dios nos capacite, nos ilumine y nos ayude a dar esta luz que está en la palabra de Dios a las personas que aún no la conocen, para cumplir el mandato que el Señor dijo. Por tanto, id y predicad a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y bajo ese mensaje se dice, es necesario que otra vez profetices a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Habiendo estudiado todo esto, nos damos cuenta que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia la deja a los profetas para que su pueblo no se desenfrene, porque un pueblo sin profecía se desenfrena. Y el Señor es bueno y quiere que nosotros comprendamos estas cosas. Por eso el libro de Amós en el capítulo 3, el versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Así que el profeta Daniel recibió esa visión, recibió la sabiduría, recibió la interpretación y por eso él lo dejó escrito para beneficio de nosotros hoy. Hoy tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que está en el santuario del cielo y que quiere salvarnos. Porque cuando nosotros cometemos hoy un pecado, nosotros oramos y Cristo, quien es nuestro intercesor, muestra ante el Padre las huellas que tiene en las manos y en las sienes horadadas. Y entonces le dice, Padre, por mi sangre, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro. Dios quiere perdonar nuestros pecados, Él nos quiere salvar, porque ahora está haciendo la obra de juicio y un día va a terminar. Ya Cristo no será más nuestro abogado, sino que ahora se pondrá las vestiduras de juez y vendrá a la tierra. No habrá intercesión, se acabará la gracia y Él vendrá a purificar el planeta entero ahora y a buscar a sus redimidos para llevarlos a morar con Él a las mansiones eternas. Es extraordinario conocer todas estas verdades. Yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que aceptes estas verdades, las escudriñes, pidas la sabiduría de Dios, busques en oración y Dios te las va a mostrar para que nosotros vivamos en armonía con sus palabras y que no nos pase como a la nación judía, que el pueblo se apartó, no se arrepintió, pero Daniel sí. Él oró y vino a engrosar el redil del Señor. Por eso el Señor a él le va a dar una recompensa. Y en el libro de Daniel nosotros vamos a encontrar la recompensa que le va a dar el Señor a Daniel. Él se lo dijo, quedó aquí profetizado y Daniel lo dejó escrito para que nosotros tengamos esperanza. Y a él le dijeron, Daniel en el último versículo, capítulo 12, último versículo dice, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás, es decir, morirá, y te levantarás, es decir, resucitará, para recibir tu heredad al fin de los días. Y en el fin del tiempo, cuando se toque la última trompeta, Daniel recibirá la recompensa, y no solo él, sino todo aquel que haya muerto en Cristo Jesús. Podemos observar eso en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y te narran unas cosas que están allí que van a acontecer, pero la que les quiero mostrar es la que da cumplimiento a la promesa que se le hizo a Daniel, que él recibiría su recompensa en el tiempo del fin. El versículo 18 dice, las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, a todos. Ese cumplimiento es en el tiempo del fin. La profecía es clara
Y el apóstol dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Hoy hay muchas falsas doctrinas, pero el Señor quiere que nosotros escudriñemos su palabra y que vengamos a Él con corazón sincero, y Él nos abre sus brazos y nos dice, hijo mío, ven, entra en el gozo de tu Señor. Te invito a inclinar el rostro para orar. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra hablada. Permite que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos cada día a hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a darle me gusta, comparte con tus familiares y amigos para que ellos también se beneficien. Te espero en el próximo tema.